Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor. Muy queridos hijos, hoy escuchamos de nuevo el texto del Evangelio del domingo pasado, que recordemos nos presenta a Jesús en el templo de Jerusalén, paseándose por uno de esos magníficos pórticos que lo adornaban, sostenidos por enormes columnas de mármol con las que lo había hecho embellecer el rey Herodes. A la gente le gustaba pasearse por entre esas columnas, bajo los techos artesonados que protegían del sol y de la lluvia, y los maestros aprovechaban esos corredores para enseñar o discutir. El evangelista nos dice que era la fiesta de la dedicación, una fiesta que ya dijimos el domingo conmemoraba la recuperación del lugar santo después de haber caído en manos de los paganos, concretamente de los enviados del malvado rey Antíoco IV Epífanes, que había hecho colocar al pie del altar de los sacrificios una imagen de Zeus olímpico, la máxima divinidad del panteón griego. Judas Macabeo, con su ejército y con su gran valentía, había logrado recuperar el santuario en el año 165 a.C. Después de esto, como buen israelita, hizo remover la imagen del dios pagano y toda otra señal de paganismo que hiciera impuro el templo. Hizo también ritos de purificación y organizó grandes festejos para volverlo a consagrar al único Dios vivo y verdadero. Este era el acontecimiento que se conmemoraba cada año en la fiesta de la dedicación, llamada en hebreo la fiesta de la Hanukkah, que cae exactamente el 25 de Kislev del calendario judío, o sea, a mediados de diciembre en nuestro propio calendario, ¿no? Era época de invierno en Palestina. Para muchos judíos, la purificación del templo por orden de Judas Macabeo como que no había bastado. Ellos esperaban que el Mesías que vendría entraría en el santuario y lo purificaría definitivamente de todo asomo de paganismo. En este contexto se inscribe la pregunta de los judíos a Jesús: si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. La respuesta a esta inquietud de los judíos era muy importante para ellos, pues si el Señor era el Mesías, morirían las expectativas, las ilusiones y los sueños que se habían construido e imaginado para ellos y para la nación con la llegada del Mesías que esperaban. Y luego, si él era el verdadero pastor, entonces se hacía evidente que ellos eran los ladrones y los salteadores a los que se refería en su discurso. En los evangelios sinópticos, Juan Bautista también había planteado a Jesús la misma pregunta, enviándole a algunos discípulos como emisarios. Y ya sabemos cómo respondió Jesús, remitiéndose a sus acciones, a sus sanaciones, a la expulsión del demonio, a la predicación a los pobres de la buena noticia. Aquí en San Juan, Jesús se remite a sus obras que incluyen signos y su predicación. Decíamos el domingo que entre sus signos se contaba, por ejemplo, el hecho de dar vista a un ciego o de devolverle la vida a un muerto, a Lázaro en ese caso. Resumiendo, en sus signos él abría los ojos, él daba luz, él llenaba de vida, él liberaba, recreaba. Sus obras invitaban entonces a ver algo que estaba más allá, porque esto solamente lo puede hacer Dios, por lo que invitaba a ver en él al Dios que hace nuevas todas las cosas. Pero los signos necesitaban ser leídos, y para esto era necesario tener una mirada nueva, la mirada de la fe, virtud que ya dijimos ellos pues tenían muy poco. En efecto, las obras eran hechas en nombre de Dios Padre. Las obras testimoniaban que Él era el enviado definitivo de Dios. Jesús entonces retoma el tema del buen pastor hablando de sus ovejas que escuchan su voz. Él las conoce, ellas lo siguen. Él les da vida eterna y nadie puede arrebatárselas, pues están también como el mismo Jesús en las manos del Padre. La comunidad creyente, Jesús y el Padre, viene a ser una misma familia. Los judíos incrédulos, y precisamente por su incredulidad, se autoexcluyen, se quedan por fuera, pues es la fe la que hace ser pertenecientes al rebaño, a las ovejas de Jesús. Y como hemos visto, ellos no tienen fe en el Señor, no lo aceptan como su pastor, siguen a otros pastores, sus intereses, su egoísmo, su bolsillo. Esos son sus pastores que los llevarán a la muerte. Queda reflejada así la situación de las comunidades joánicas en la época, en pugna con el judaísmo rabínico, que no admitía bajo ningún punto de vista que el nazareno fuera el Mesías anunciado. A estas alturas del tiempo en que estamos nosotros, tenemos que preguntarnos por nuestra adhesión a Jesús. ¿Es Él de verdad el Señor de nuestra existencia? ¿Ajustamos nuestra vida personal, familiar, social a su palabra, que es el amor manifestado en el servicio? ¿Somos miembros activos de su iglesia, del pequeño rebaño de ovejas que Él tiene en sus manos? Todo esto implica un examen de conciencia. Pongámonos hoy en oración ante el Señor y descubramos si realmente somos pertenecientes a su rebaño y si sabemos escuchar su voz y seguirlo.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor.